Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. En esta clase vamos a aprender en qué consisten y para qué sirven la ley de los cosenos y la ley de los senos. Y fíjense que tengo un triángulo que no es rectángulo, allá arriba, en el cual denoté sus lados con letras minúsculas. Fíjense, A, este sería el lado A minúscula, este sería el lado B minúscula y este sería el lado C minúscula. Y denoté también con mayúscula los ángulos que se forman en esos vértices. Fíjense, este sería el ángulo A mayúscula, este sería el ángulo B mayúscula y este ángulo que está aquí sería el ángulo C mayúscula. Bien, continuemos. Ok, vamos con la ley de los cosenos. Cuando se emplea la trigonometría del triángulo rectángulo, ocurre que dos de sus lados deben ser perpendiculares entre sí, como el caso del triángulo rectángulo de Pitágoras, que tenían dos lados, eran perpendiculares entre sí, pero aquí, fíjense que yo no tengo ningún lado, no tengo lados perpendiculares. Ok, a veces se nos presenta un caso donde debemos trabajar con un triángulo no rectángulo, como este que tenemos aquí precisamente. Para ello debemos recurrir a la ley de los cosenos, la cual es aplicable a todos los triángulos, sean rectángulos o no. Y su enunciado es como sigue. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de un lado cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forma. Ok, de acuerdo al enunciado, podemos escribir para cada lado las siguientes expresiones, para cada uno de los lados. Por ejemplo, si quisiéramos conocer cuánto vale el lado A, bueno, tenemos la siguiente expresión, que tenemos que A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de B por C, por el coseno del ángulo que forman B y C, que sería por el coseno de A. ¿Lo ven aquí abajo? Que siempre va a ser opuesto al ángulo que yo estoy, al lado que yo estoy calculando. Ok, si nos pidieran calcular el lado B, sería B al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de A por C, por el coseno del ángulo que forman A y C, que sería el coseno de B, que sería opuesto al lado que yo estoy calculando. Y si me pidieran calcular el lado C, sería C al cuadrado, sería igual a cuadrado más B al cuadrado, menos el doble producto de A por B, por el coseno del ángulo que forman A y B, que sería C mayúscula. Aquí lo tengo, coseno de C. ¿Cuándo es aplicable la ley de los cosenos? Ok, es aplicable cuando se conocen las medidas de A, dos lados, y el ángulo comprendido entre ellos, por ejemplo, que conozca dos lados, que conozca A y B, y el ángulo comprendido entre ellos que conozca el ángulo este que tengo aquí, el ángulo C. ¿Lo ven? O que conozca los tres lados, que conozca A, B y C. Los tres lados. Yo con esos datos, yo puedo calcular el resto de las incógnitas de ese triángulo. Ok, pasemos ahora a la ley de los senos. La ley de los senos dice lo siguiente aquí. La ley de los senos es también aplicable a todos los triángulos y su enunciado es como sigue. En un triángulo cualquiera, como este que tenemos aquí pintado, la razón de un lado al seno del ángulo opuesto es constante. Fíjense que A entre el seno del ángulo opuesto, que sería seno de A entre el seno de A, es igual a B entre el seno de B, que sería el opuesto, y va a ser igual a el lado C entre el seno del ángulo opuesto, que sería entre el seno de C. ¿Y cuándo es aplicable la ley de los senos? Bueno, se aplica cuando se conocen las medidas de dos lados y uno de los ángulos opuestos a ellos. ¿Cómo es este caso A, por ejemplo? Que conozca el lado A y el lado B y conozca uno de los ángulos opuestos a ellos, que puedo conocer aquí o A o B, mayúscula. ¿Lo ven? O el otro caso, que sería que conozca un lado y dos ángulos adyacentes a él, por ejemplo, que conozca el lado C y que conozca el ángulo A y el ángulo B. De esa manera también puedo calcular todos los demás ángulos y todos los demás lados. Bien, con esto terminamos la parte teórica. Vamos a ver cómo se aplica la ley de los senos y los cosenos en ejercicios prácticos.